Buen día a todos y todas. Espero que hayan podido descansar en la semana de receso y se encuentren muy bien. Hoy vamos a realizar el ejercicio 2 de la ayudantía 11 sobre diagnóstico del modelo. La pregunta 2 dice, debido a las altas temperaturas que se han registrado últimamente en el reactor, existe la sospecha de que los modelos existentes que describen el comportamiento del proceso no están representados correctamente en la realidad. A partir del estudio del sistema basado en balances de propiedades conservativas, se logró determinar que la energía necesaria para poder trasladar el flujo de servicio requerido para el enfriamiento del reactor está dado por la siguiente ecuación, esta que es gigante. Esta ecuación se puede simplificar con el objetivo de obtener un nuevo modelo empírico como el que está aquí. A partir de los datos presentes en la tabla 2, se le solicita lo siguiente. Obtenga los parámetros del modelo, calcule el R cuadrado, realice un análisis de residuo a su modelo y para esto vamos a tener que realizar un histograma de los errores y gráficos de estos, la media de los errores y gráfico y medido versus el y predicho. Una vez leído, vamos a ver cómo enfrentar el ejercicio. Primero leemos el enunciado, el cual ya leímos, identificamos el tipo de modelo, es decir, si sus parámetros son lineales o no lineales. En este caso es un modelo con parámetros lineales. Luego debemos estimar los parámetros, puede ser por medio de Solver o también por medio de matrices como vieron la semana pasada. En este caso, como quiero enfocar la ayudantía más en el diagnóstico de los modelos, vamos a utilizar Solver para que sea más rápido. Sin embargo, si quieren realizar el método de matrices, igual está bien. Una vez encontramos el valor de los coeficientes con mínimos cuadrados, vamos a realizar el análisis del ajuste del modelo. Para esto vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson y vamos a utilizar unos gráficos que les voy a presentar. Por otro lado, el test de Fisher se los coloco aquí porque igual es una manera de analizar el ajuste. Sin embargo, creo que no lo han visto en clases en mucho detalle. Comenzando con el ejercicio, primero copié los datos del enunciado y vamos a calcular los parámetros. Para esto, copié aquí el modelo que nos están, este no, ignórenlo, el modelo que nos proponen, donde va a depender de un B0 y de un B1. Entonces vamos aquí a crear nuestra columna que va a representar los resultados obtenidos con el modelo. Escribimos el B0 más el B1 por el caudal al cuadrado. En este caso no puse ningún valor porque generalmente la gente se suele dar valores y hay casos en que están muy lejanos de los verdaderos valores, los que queremos obtener, los correctos. Y el solver generalmente en esos casos entrega un valor erróneo. Así que por ahora yo lo he dejado la casilla en blanco. Bueno, una vez obtenidos los resultados con el modelo, vamos a calcular los errores de cada dato. Para esto vamos a hacer la resta entre el valor obtenido de manera experimental menos el modelo. Finalmente, para utilizar el solver, hacemos la suma al cuadrado. Yo ocupé suma a puntos cuadrados, pero ustedes pueden hacer el suma normal y colocarle el elevado a 2. Y aplicamos el solver para ajustar los datos. Nuestra casilla objetivo va a ser la suma, la cual queremos minimizar, o también pueden tirar el valor a 0. Luego vamos a ir variando las casillas B0 y B1 y listo, resolvemos. Muchas veces la gente suele hacer el solver 2 veces, pero yo no lo voy a hacer porque ya lo revisé. Y sé que los parámetros B0 y B1 son los correctos, así que nuestro modelo va a quedar así. Bueno, una vez hecha la letra A, vamos a continuar con la letra B, donde nos piden el R cuadrado. Y para esto debemos recordar que es necesario la varianza de los errores y la varianza de la respuesta obtenida de manera experimental. Aquí yo puse la varianza de los errores con var.s y puse var.s con los resultados obtenidos de manera experimental. Finalmente, aplicando la ecuación de aquí abajo, se obtiene un valor de 0,99865. Este valor es correcto porque es distinto de 1. Sin embargo, este método del R cuadrado no es muy no confiable, sino que no es muy robusto para saber si nuestro modelo está bien ajustado. Así que por eso mismo en esta ayudantía nos vamos a enfocar en realizar otros modelos. Debo mencionar que si ven un 1 por ahí, más adelante, ignórenlo porque estaba probando otra cosa. Ya, continuemos.
Ya, utilizamos este y no nos da confianza, así que vamos a continuar con la media del error. ¿Cuál es el propósito de la media del error? La vamos a hacer aquí porque creo que no lo puse. El propósito de hacer esto de la media del error es saber dónde están centrados nuestros datos. Y si nuestros datos están centrados en 0, significa que la diferencia es muy pequeña y por lo tanto el modelo sí se ajusta. Otra opción es analizar el modelo con los histogramas, que es nuestra tercera opción de acá. Aquí en verde he colocado los pasos. Para realizar un histograma, primero vamos a necesitar el número de clases, que se saca con la raíz de la cantidad de datos que tenemos. En este caso yo tomé los errores, puse contar y la raíz. Si se dan cuenta, da 3,8 y esto no podía pasar, así que aproximamos a 4. Luego, tenemos que obtener un máximo, que ahora ocupé la función máxima nomás, un mínimo con la función mínimo, el rango, que es la diferencia entre el máximo valor y el mínimo, y finalmente nuestro delta X, que es como lo que vamos avanzando en el histograma. Este se saca con el rango partido en el número de clases. Ahora continuamos haciendo este cuadrito que hacemos en las primeras ayudantías, donde vamos a partir con el límite inferior, que va a ser el mínimo, y vamos a ir sumando los intervalos. En este caso va a ser el mínimo más el intervalo, y la marca de clases que viene dada por el promedio entre los dos valores del límite superior y el límite inferior. Hacemos esto hasta llegar al límite superior. Ya, perdonen por eso, tuve que hacer una pausa. Ya. Continuamos haciendo el histograma y para eso ya obtuvimos nuestro límite superior, inferior y la marca de clases. Así que seleccionamos todos los datos y vamos a análisis de datos. Vamos al histograma y aquí en nuestro rango de entrada vamos a colocar nuestros errores. En el rango de clase los límites superiores. Uy. Y en el rango de salida, bueno, se selecciona dónde queremos obtener nuestra tablita. En este caso yo la tengo seleccionada aquí, pero para demostrarles voy a seleccionar todo esto. No, ahí sí. Y apretamos porcentaje acumulado y crear gráfico. Bueno, de esa manera obtuve el gráfico, solo que este se ve más chiquito, pero es el mismo. ¿Cuál es el propósito de crear el histograma? Nosotros al crear el histograma podemos ver a simple vista si están teniendo un comportamiento normal. De ser así, entonces el modelo se ajusta de manera correcta. Ahora vamos a continuar con los gráficos. Pero antes, vamos a nuestro Power. Oh, perdón, se me estaba olvidando el gráfico anterior. Ya. Este gráfico que está aquí en la derecha es el gráfico del error versus nuestras variables dependientes o independientes que obtuvimos de manera experimental. ¿Para qué hacemos esto? Con este gráfico podemos saber si existe una correlación entre el error y los datos experimentales. Nos permite ver visualmente cómo se comporta el error a lo largo del modelo. Entonces, vamos de nuevo al Excel y aquí he graficado el error y el caudal obtenido de manera experimental y podemos notar que no tiene una tendencia. Incluso sacado el coeficiente de correlación. Nos damos cuenta que es un valor súper pequeño. Recordar que el coeficiente de correlación tiene que seleccionar la matriz, que sería nuestro caudal, y nuestro error. También lo hice para el valor del delta H, el gráfico. Y nuevamente notamos que no hay una tendencia, por ejemplo, lineal como veíamos en los ejercicios cuando estábamos estudiando coeficiente de correlación. Nuevamente obtuve el coeficiente con la matriz del error y con la matriz del delta H de manera experimental. Y esta vez dio un valor de 0,036 positivo. También nos asegura esto que el modelo se ajusta bien. Ahora sí volvemos al Power. Bueno, otros gráficos importantes es graficar el modelo versus los datos experimentales, que vienen dados por los puntitos, donde vamos a observar si los datos experimentales se acercan a la línea continua, que vendría siendo nuestro modelo. Este gráfico es muy utilizado y es muy bueno. Creo que también se usa mucho en termo, así que lo vamos a tener que implementar. En el lado izquierdo
Bueno, este es el lado derecho que yo le decía, en el lado izquierdo es otro método. En este caso, graficamos los resultados obtenidos experimentalmente con los resultados del modelo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si los datos se ajustan bien, tendremos un gráfico como 1:1, ya que los datos serían iguales. En este caso, la curva, la curva y igual a x vendría siendo, por ejemplo, el y experimental versus el mismo y experimental, ya que como son iguales tendremos la curva, por así decir, 1:1, y los puntitos serían el y experimental versus el y del modelo, como se observa acá. Y así vamos al Excel. Sorry si mi computador se buguea un poquito, que está un poco viejo. Ya, primero vamos a graficar aquí el delta H versus el caudal de manera experimental y con el modelo. Así que con los puntitos, como son los experimentales, a ver, ocupamos los datos que nos dan en la guía. Y después hacemos con la línea, como lo hacemos en termo, es continua, no son datos puntuales. Graficamos el caudal, que es la variable independiente, versus lo que obtuvimos con el modelo. Si nos damos cuenta, la línea se tiene que ajustar a los puntitos. Entonces, esta sí se ajusta, incluso tocan casi todos, por lo tanto podemos decir que el modelo se ajusta por esta vía. Por otro lado, ahora realizando el gráfico que se encontraba al lado izquierdo en el Power, que es el que yo les decía 1 versus 1, o también puede ser y igual a x, aquí graficado, el valor de delta h versus su mismo valor. ¿Ven? Así nos aseguramos de tener una recta igual. Y luego grafiqué con los puntitos naranja los valores experimentales versus el modelo. Y nuevamente tenemos que ver si estos puntitos se acercan a la recta. En este caso también se acercan bastante, por lo tanto nos asegura que el modelo sí se ajusta. Estas son otras opciones. En conclusión, y bueno, eso sería toda la ayuda de hoy día. Espero que la hayan entendido. En caso de que tengan alguna duda, no olviden mandarnos un correo o nos vemos en el horario de consulta. Eso. Chao.